La liposucción de papada es un procedimiento muy habitual en nuestra consulta. El objetivo fundamental es buscar una mayor definición del ángulo cérvico-facial para evitar ese aspecto desagradable que produce el exceso de grasa y que une el mentón con el cuello. El paciente ideal es aquel paciente que tenga un acúmulo de grasa en esa zona y tenga buena calidad cutánea, una piel que se vaya a retraer bien. En pacientes en los que la piel tiene muchísima laxitud estaría indicado otro procedimiento como el lifting de cuello, pero si hay un acúmulo de grasa en la zona inferior al mentón y una buena calidad de piel, el paciente es un buen candidato para hacerse una liposucción de papada. Una cosa importante cuando estamos indicando una liposucción de papada es tener en cuenta que hay pacientes, personas que tienen el mentón muy retraído y que da un aspecto de papada y realmente no son candidatos a una liposucción de papada, sino son candidatos a un aumento del mentón, a una mentoplastia de avance, que es la técnica que nosotros utilizamos, o colocación de prótesis, que nosotros no solemos utilizar. Optamos más por avanzar el propio hueso del paciente. Entonces, esas serían las tres condiciones para poder hacerse una liposucción de papada: exceso de grasa en la parte inferior, buena calidad cutánea y un buen mentón, un mentón que esté proyectado. La cirugía es una cirugía relativamente sencilla y rápida, dura aproximadamente entre media hora y una hora y se puede hacer con anestesia local. Nosotros además empleamos la técnica Vaser, que es una técnica que permite emulsificar la grasa y conseguir que podamos sacar más grasa, produciendo menos traumatismo y conseguir una mayor retracción cutánea. Es una cirugía que se puede hacer de manera ambulatoria, los pacientes se van para casa al poquito de acabar la cirugía y tienen que llevar una mentonera durante una semana. Pasada esa semana, esa mentonera la pueden mantener simplemente para dormir y cuando estén en casa. Esa primera revisión a los 7 días de la cirugía, cuando quitamos los 3 pequeños puntitos, uno en el mentón y otro debajo de cada oreja, que son necesarios para hacer la cirugía. Tiene un posoperatorio muy bueno, los pacientes generalmente utilizan paracetamol como mucho si tienen molestias y se puede hacer una vida normal después de la cirugía, salvo actividades físicas tipo entrenamiento en el gimnasio o deportes de alta intensidad, pero se puede hacer deporte aeróbico, se puede caminar y se puede hacer una actividad de la vida diaria completamente normal, lo único con el asunto de que hay que llevar la mentonera durante la primera semana. La liposucción de papada es un procedimiento sencillo, rápido, con una recuperación muy buena y que da una alta satisfacción a los pacientes porque no solo consigue eliminar el exceso de grasa de la zona cervical, sino que además rejuvenece la cara y hace que los pacientes no solo se vean mucho mejor, sino que se sientan además mucho más jóvenes.